Bien, bueno, en el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón estoy estudiando en relación a los 12 apóstoles, a los 12 que escogió el Señor. Y he escogido uno en particular, el menos elegido, digo yo, es Judas Iscariote, el traidor. Y bueno, pero antes de poder entrar en el tema en cuestión y de poder sacar de la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para mi vida primeramente, para poder compartirles, en Hebreos 3.1 hay un pasaje que hace relación al Señor de los apóstoles. Y yo se lo voy a leer. Voy a mencionar muchísimos pasajes de la Escritura porque es un estudio que he hecho para mí y realmente quiero compartírselos porque me fue de mucha bendición en mi vida a la hora de tomar decisiones, a la hora de autoexaminarme y de mirar hacia afuera, ¿no? Y pensaba en este pasaje cuando hablaba de lo que era un apóstol o lo que el Señor nos quiere transmitir a través de sus escogidos, de sus enviados, ¿no? La traducción del griego apóstol es apóstolos y la traducción al castellano sería un enviado, para que nosotros podamos comprender. En Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Yo lo considero el Señor de los enviados, ¿no? El Señor de los apóstoles, aquel que fue enviado para salvarnos, para rescatarnos. Pero si bien voy a hablar de él y este pensamiento gira en torno a él, quiero que primero podamos comprender a este Judas Iscariote. No sé si comprenderlo, pero sí poder interpretar lo que el Señor trató de decirnos a través de la Escritura. Él recibe por sobrenombre el de Iscariote para distinguirlo del otro apóstol del mismo nombre. Lucas 6:16 lo distingue de Judas, el hermano de Jacobo. Y Judas de Iscariote que llegó a ser el traidor. Por lo general, el apelativo de Judas Iscariote interpreta como gentilicio de Queirot, en relación a una de las 29 ciudades que había al sur de la tribu de Judá. Si ustedes quieren buscar para poder entender de estas 29 ciudades donde hace mención que venía Judas, esto está en Josué capítulo 15, lo pueden buscar del versículo 20 al 32, pero más que nada ya hace mención de las 29 ciudades que estaban al sur de la tribu de Judá, de donde procedía este Judas Iscariote, como si Judas Iscariote fuera de Queirot, lo cual iniciaría que no era Galileo como el resto de los discípulos. Se está hablando, era una excepción tocante al resto de los apóstoles, que todos eran de Galilea. Se ha sugerido que las circunstancias del lugar de nacimiento que los separa del resto de los apóstoles pudo haber tenido alguna influencia negativa sobre el desarrollo de su carrera, y al provocar una falta de simpatía con sus hermanos en el apostolado que eran de origen galileo. Esto para dar en el contexto de dónde venía, el carácter, su mentalidad eran diferentes al típico judío de Galilea. A jugar por su actuación parece indudable que siguió a Jesús con vistas de las ventajas materiales que obtendría gracias al establecimiento del reino mesiánico. Recuerden que el judío conocía en relación a las profecías de lo que había de venir, y este Jesucristo, este Señor, nuestro Salvador, este Jesús a que Judas empieza a seguir, es tremendo que él buscaba una ventaja seguramente de todo lo que estaba pasando. Pero lo significativo es que nunca se menciona sin alguna referencia a su traición. Cuando usted habla de Judas, figuran todos los evangelios como el traidor, el que le había de entregar. Yo puse acá tres lecturas en Mateo 10:4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. En Marcos 3:19 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Siempre está haciendo mención en relación a lo que él iba de hacer, ¿no? Judas, en Lucas 6:16 dice, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Es tremendo. Estos tres pasajes hacen referencia y podemos apreciar que Judas Iscariote solo está plasmado el mal recuerdo de su accionar, ¿no? Así como ha quedado en la Escritura plasmado de muchos otros que dieron la espalda a Dios, que después de haber hecho lo bueno hicieron lo torcido, hicieron lo incorrecto delante de Dios. Acá podemos ver cómo lo conecta a Judas siempre en relación a la traición, a la entrega de nuestro Salvador. Era obvio, como decía el Señor, estaba por cumplirse cada una de sus profecías. Recordemos que la palabra de Dios se cumple tanto en el cielo como en la tierra.
que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Dice la palabra de Dios que los hombres pasarán, la tierra pasará, pero que su palabra permanece para siempre. Entonces, esto ya había sido anunciado por el profeta Jeremías, había sido anunciado por Zacarías, había sido anunciado muchas veces que el Señor había de venir y que también iba a ser entregado, que iba a ser traicionado. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 70 al 71, podemos comprobar y podemos comprender que Jesús le respondió: ¿no lo he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Dice la palabra de Dios que el Señor lo había escogido a él con los 12. Dice que el Señor no estaba sorprendido de a quién había escogido, sino que dice que uno de los 12 era diablo. Hasta ahí, en el contexto de la Escritura, los 12 no podían imaginar quién era el diablo. Y cuando habla de esta referencia, esta palabra que me llamó mucho la atención, cuando hablamos de diablo, esta palabra del griego es diabolos, traducido al castellano es diablo, acusador o calumniador. Este comentario me llamó mucho la atención en relación a Iscariote. El Señor hace mención a uno que es diablo, en relación a su carácter, el carácter de este entregador. Es alguien que tiene la capacidad de tomar la forma, el aspecto de un hijo de Dios, pero no lo es. Puede mimetizarse y pasar desapercibido. Era un hipócrita, podía ponerse una máscara de acuerdo a la situación que le tocase vivir. Los 12 no se dieron cuenta hasta el día que vieron llegar a la turba que venía a arrestar a Jesús, cuando él lo entrega con un beso, ¿no? Pero podemos recordar este pasaje de Juan 8:44. Ustedes fíjense los hechos concatenados que el Señor había puesto y iba dando mención de lo que había de venir, ¿no? En Juan capítulo 8:44 el Señor de los fariseos y les dice así: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Es tremendo, el Señor venía describiendo delante del mismo Judas el carácter de esta persona. No solamente definía el carácter de Satanás, sino de los hijos del diablo. Por eso él a los fariseos le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, padre de mentira, porque vosotros queréis matarme, le decía el Señor en otra versión. Ustedes son homicidas como su padre, porque si no creerían en él. Ellos se justificaban diciendo que eran hijos de Abraham. Y el Señor le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y acá el Señor nos está mostrando el corazón no solamente de los fariseos, sino el corazón de Judas, el corazón de Satanás y el corazón de todos aquellos que hoy dentro de la iglesia son hijos de desobediencia. Entonces, más adelante vamos a ver cómo detectarlos. Pero ahora tenemos una apreciación del personaje en cuestión y quiero invitarlos a que podamos leer juntos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, vamos a leer 6 versículos del tema en cuestión. San Juan, capítulo 12, el versículo 1 al versículo 6. Puedes leerlo en tu Biblia, en el celular, a donde quieras. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron así una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué hermoso es poder contemplar, ¿no?, el servicio de una mujer, que después vamos a hacer mención y vamos a hacer unas comparaciones en relación a 2 corazones. Quiero detenerme en una pequeña gran comparación. Hasta aquí podemos observar la oscura historia de un hombre con un corazón tan endurecido que aún en la misma presencia del Hijo de Dios eligió no arrepentirse. Cometió el pecado imperdonable
no creer en Jesús. El único pecado que Dios no puede perdonar es la incredulidad. Esa es la famosa blasfemia del Espíritu, es negar y no creer en el Hijo de Dios, Jesús como Salvador. El no fue solo un acto de cobardía, sino también digno de condenación. Recordá lo que dice el pasaje de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, empieza diciendo, pero los cobardes e incrédulos. Y de ahí sigue una lista de pecados donde el Señor hace de que los que no se arrepienten, de los que son cobardes a la hora de ser desafiados en su fe, si van a seguir a Cristo, van a seguir una religión, van a seguir un dogma, van a seguir una persona, o van a seguir a Jesucristo. El que no cree en Jesucristo, dice la Escritura, que ya ha sido condenado. En Apocalipsis 21:8 hace una apreciación en relación a que el que no cree, el que es cobarde, homicida, fornicario, adúltero, hechicero, idólatra y mentiroso, dice que tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Habla de un lugar de condenación, de un lugar de tormento. Judas Iscariote es la advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual. Oportunidades malgastadas, lujuria, dureza de corazón. Judas fue un hombre que estuvo tan cerca del Señor escuchando sus enseñanzas, viendo su poder, estuvo familiarizado con él íntimamente como pudo ser posible. Sin embargo, se mantuvo alejado, eligiendo el mismo infierno. Es tremendo. Podemos ver a un hombre que estuvo 3 años con Jesús. El llamado de Judas. Podemos ver en el llamado de Judas, podemos observar en el pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 70, Judas Iscariote, como los 12 fueron llamados por el Señor. Eso se comprueba que cuando el Señor llama, sustenta los llamados de acuerdo a su propósito. Quizá para nosotros humanamente es imposible entender el propósito del llamado de Judas, pero hizo que sí podemos ver que él permaneció para que se cumpliese lo que estaba escrito por el Señor. Había sido anunciado. La permanencia de Judas en el ministerio continuó aun cuando la mayoría desertaba. En el mismo Evangelio, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, del versículo 66 al 67, dice que desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no le seguían al Señor. Habían desertado de su fe. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y ahí donde Pedro le responde, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es impresionante, es tratar de meterse en la Escritura y poder comprender que cuando todos se fueron, Judas permaneció. Judas no se movió. Judas dio su vida y tiempo por seguir a Jesús, pero nunca entregó su corazón. Nunca entregó su corazón, nunca rindió su corazón a Jesús. Él renunció a todo lo que él tenía y a su tiempo, a sus quehaceres para seguir a Jesús. Él podemos decir que también estaba entre los escogidos y entre los enviados, estuvo dispuesto a dejarlo todo lo que a la apariencia de nuestros ojos podemos ver. Judas es la expresión viviente de todos aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús, pero su vida en el secreto es una mentira complaciente a todos los deseos del diablo. A veces nosotros creemos porque las personas vienen a la iglesia o sirven a la iglesia o muestran en su apariencia el deseo de seguir a Jesús, podemos ver que sus frutos nada tienen que ver con ser seguidores de Jesús. Por eso es necesario examinarnos un poco en el corazón y para también que podamos examinar el corazón de Judas. He tratado de comprender y de pensar como Judas. Sus intereses estaban sobre los del Señor. He comprendido que solo la avaricia, la soberbia, el amor a las riquezas pueden hacer que un hombre permanezca en la mentira, aun viendo la misma verdad delante de él. Él lo tenía a la verdad porque Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él tenía la verdad de una manera tan perfecta, tan expresada delante de ellos, que aún teniendo la verdad delante de sus propios ojos, eligió vivir en la mentira. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas personas, teniendo la verdad, escuchando la verdad, viendo la verdad manifiestas en los hijos de Dios? Recuerden que la iglesia es la manifestación gloriosa de Jesucristo. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Recordad que la gloria de Dios es la manifestación visible
de un Dios invisible, y la iglesia es la manifestación de la gloria de Dios, es la manifestación de la salvación, del perdón, de la restauración, de la reconciliación. Eso somos nosotros. Pero la pregunta es si todos los que están dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, son todos miembros del cuerpo, porque muchos de estos se han vestido como corderos, siendo lobos en su corazón, lobos rapaces, dice la Escritura, y nos anuncia que en estos tiempos ya se han infiltrado entre nosotros. Nosotros debemos comprender y entender que Dios quiere que a través de su palabra y a través de la oración y de un compromiso con Dios podamos crecer en el conocimiento de Dios, que es la inteligencia. Dice el proverbio, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Si nosotros conocemos al Altísimo, no vamos a ser engañados. Juan 12, del 4 al 6, dijo, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vertido en 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa que sustraía de la que echaban ella. Judas y María. Acá vamos a hacer una relación y vamos a poder ver dos distintas perspectivas de cómo veía María a Jesús y cómo lo veía Judas. Para Judas, lo que María entregó al Señor parecía desproporcionado. Según él, habría sido suficiente con una cantidad mucho menor y el resto podría hacerse vendido para darlo a los pobres. Podemos observar el menosprecio de Judas delante del Señor. Él tuvo un concepto por debajo de lo que el Señor era. Judas no había comprendido que el Verbo encarnado, cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra, el Logos, Dios encarnado estaba entre él. Él no había comprendido, no había dimensionado ni siquiera las enseñanzas de Juan el Bautista que él las había escuchado. Los dos estuvieron cuando Juan anunciaba el que había de venir. Ellos estuvieron frente al mar de Galilea cuando el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Salvador. Y Judas menospreciaba que tenía el Dios viviente caminando delante de él. Esto me hace estremecer. Judas no dimensionaba que estaba delante de Saúl viendo sus prodigios, milagros. El perfume derramado era para él un desprecio a los pies del Señor. Podía ser vendido por 300 denarios, que hoy en relación son 300 monedas de plata. Cada uno de ellos valoraba al Señor de una forma muy distinta. María consideraba que lo que le daba al Señor era muy poco porque tenía un concepto muy grande de su majestad y de la gloria. En cambio, Judas era excesivo. Para Judas era excesivo porque su corazón no había llegado a valorar la verdadera dimensión de quién era Jesús. La pregunta es, ¿has dimensionado quién es Jesús? ¿Has dimensionado que el Logos, el Verbo encarnado, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra, es el mismo que Juan relata en Juan capítulo 1, en el principio el Verbo se hizo carne, el Verbo, el Logos, la palabra, era Dios y estaba con Dios? ¿Has dimensionado esto? ¿Has podido poner en perspectiva tus ojos cuando mirás a Jesucristo, cuando escuchás de Él? Solo los que tienen la perspectiva correcta pueden darse cuenta que lo que le dan al Señor es insignificado comparándolo con Él. Lo que nosotros le damos es de Él. Y a veces nos restringimos de darle. Y no hablo del dinero, hablo de otras muchas cosas que vamos a mencionar. María tenía un corazón agradecido por lo que Jesús había hecho por su hermano Lázaro, pero Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido por el Señor como uno de sus enviados, como un apóstol. Su fe estaba en las riquezas. El amor a las riquezas, dice Pablo, es la raíz de todos los males. No habla de tener mucho, habla de amar en manera desmedida todo lo que tenemos en relación a quien nos da las riquezas. A María le importaban las personas y en especial el Señor, pero para Judas solo contaba con dinero y su propio ego. ¿Qué relación? María actuaba porque amaba al Señor. Judas seguía pensando en lo que podía sacar de él. Su corazón era frío y distante, sin amor por el Señor. María entregó lo mejor que tenía a su Señor. En un acto de generosa devoción, esto era el 100% del valor de lo que ella tenía. Si vos comparás con un pasaje del libro de Éxodo, capítulo 22, después lo voy a buscar porque lo tengo acá en el estudio, habla de que el precio de un esclavo era la representación de 10 monedas de plata, de 30 monedas de plata.
El precio, el valor de un esclavo eran 30 denarios, era el sueldo de 5 semanas. María, acá en esta actitud, en esta acción, se negó a tener 10 esclavos y hacerse esclava por amor al Señor, lavando sus pies, preparando su cuerpo para la sepultura. Es tremenda la dimensión de lo que María había escogido. 10 esclavos para hacerse esclava por amor, mientras que Judas se disponía a entregar al Señor a las autoridades judías con el fin egoísta de sacar 30 monedas de plata. El precio de Judas entregó al Señor. Entregó al nardo más puro que pudo existir por el precio de un esclavo. Vendió al que lo envió y la valoración de Judas era la del mismo diablo. Hay una expresión en Ezequiel capítulo 16 cuando habla de los negocios y viene un pasaje en relación a lo que Satanás era. Antes de ser Satanás cuando era lucero y antes de caer en pecado, y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Vemos a Judas con la valoración incorrecta. Vemos a Lucero cuando era el ángel escogido por Dios, que estaba delante del trono de Dios, que estaba entre las piedras de fuego, que podía adorar, llevar la alabanza al Señor, que en lo endurecido de su corazón, su amor a las riquezas, su amor a querer alcanzar el trono de Dios, a sentarse en el trono del Altísimo, a gobernar sobre todas las estrellas del cielo, como dice en Isaías capítulo 14, los deseos del diablo eran de gobernar, de poseer, de tener. Por eso dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Era muy bueno para las finanzas, para los negocios, para poder lucrar, y a causa de eso se endureció el corazón. Por eso dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. A veces nuestro amor a las cosas que le damos la valoración incorrecta puede llevarnos a nuestra propia destrucción. Entregó al Señor por el diezmo del nardo. Esto da lugar para observar la falsa espiritualidad cuando digo en Juan 12 del 6 al 7: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero no dijo esto, y puse acá en letras grandes en mi tablet, dice: no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa que sustraía la que echaba en ella. Otra característica de Judas que coincide con el carácter de su padre el diablo, Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El Señor estaba describiendo no solamente lo que era el diablo, su propósito y la obra del diablo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y en el mundo, sino también que estaba diciéndole a sus discípulos el carácter del que iba con él. Porque recordad que el Señor dijo: y uno de ustedes es diablo. Uno de ustedes tiene estas características, y los discípulos estaban en ese momento cegados, no podían ver. Y viene con esta pregunta: ¿cuál es la valoración que tenemos del Señor? ¿Le das el 100% de tu vida o solo las obras? Tenemos un mal concepto del Señor. A veces nuestra boca dice una cosa, pero nuestras acciones son judaizantes. Y no hablo de los judíos, sino también hablo de Judas, como aquel que tiene su propia doctrina. Parecemos más seguidores de la doctrina de Judas Iscariote que la doctrina apostólica. Siempre a la hora de dar o de servir ponemos excusas, como aquel que dijo: ¿no sería mejor vendérselo para dárselo a los pobres? Siempre a la hora de la obra del Señor tenemos excusas y ponemos trabas a la obra del Señor, como lo hizo Judas, con una apariencia de espiritualidad. Él lo mostró como diciendo: ¿no es mejor darle a los pobres? Y el Señor manifiesta acá su corazón y muestra que la espiritualidad de Judas era una espiritualidad superficial, ficticia, que nada tenía que ver con lo que María había desarrollado. María preparaba el cuerpo del Señor para la sepultura, mientras que Judas se encargaba de poner al Señor en las manos de estos perversos, mentirosos, malditos y cuantos otros adjetivos podríamos compartir. Porque eran perversos, eran mentirosos, eran hijos del diablo, que conociendo y viendo al Salvador, lo entregaron, lo hicieron y lo quisieron crucificar. María adoraba al Señor, mientras que la entrega total del Señor son las 3 I de María. Saqué 3 I para María, para que podamos comprender. Primero, la identidad de María. Dejó de ser conocida por la hermana de Lázaro para ser recordada por siempre, por la eternidad, como María, la mujer que ungió al Señor para la sepultura. Esto lo podemos encontrar en el pasaje 26:13
donde el Señor dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Todo lo que hagamos con una total entrega al Señor tendrá una repercusión eterna y podrá aún perpetuar las obras que hagamos al 100% para el Señor por la eternidad delante de los hombres. Porque fíjate que lo que María hizo se da testimonio hasta el día de hoy. Y podemos ver que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. La segunda I de María sería los ingresos. Ella dio al Señor lo más costoso, identidad, ingresos. Ella dio al Señor lo más costoso que tenía, una libra de perfume de nardo del más puro, valuado 300 denarios. El salario de un trabajador rural podría juntar en un año. A veces lo más costoso que podemos dar no tiene que ver con el dinero. Habla de renuncia a mi tiempo, a mis amistades, a algún vicio, complejo o hábito, o cualquier cosa que valoro más que él. Una relación quizás. Examinemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene una libra de nardo por entregar al Señor. Es solo que espera la disposición y la entrega de un corazón rendido a sus pies. Ella tenía guardado ese perfume de nardo seguramente para poder comercializarlo, para poder hacer de eso lo que ella quisiera, aún ungirse ella si quisiera durante todo el año. Pero ella escogió derramarlo a los pies de su Salvador y habla de que no solamente había consagrado su identidad, sino también sus ingresos. Y fíjate lo que dice acá. La tercera I de María son sus influencias. María hasta el día de hoy es recordada por lo que hizo. Sacó su tesoro más grande para adorar a Dios y a influenciar a las mujeres y hombres por siempre. María es el sumo de la influencia. Ella agarró todo lo que tenía y lo depositó a los pies del Señor. Y aún hoy podemos ser influenciados por Él. Por eso podemos decir que María rindió no solamente a los pies de Jesús una libra de perfume de nardo, puso su identidad. De ser conocida como la hermana del Lázaro que había resucitado, pasó a ser conocida por aquella mujer que entregó lo más caro que tenía. No solamente entregó su identidad, sino también sus ingresos. Era el valor del perfume de nardo relacionado con un valor de un esclavo. En relación, ese perfume valía la presencia de 10 esclavos sirviéndole a ella, y ella se hizo servidora del Señor cuando podría haber sido servida. Y qué hermoso es ver acá las reglas del reino de los cielos, ¿no? Cuando el Señor dice, el que quiere ser grande entre vosotros, dice, sirva. Es maravilloso ver a María expresando las reglas del reino. Rindió sus ingresos y también sus influencias, porque hasta el día de hoy nos puede influenciar. Es hermoso poder ver que el Evangelio de Cristo se sigue predicando y ella sigue estando presente cuando hablamos de influencia, de influenciar. Este es un tiempo donde los influencers en internet hacen cualquier cosa para poder adquirir seguidores, ¿no? Y nosotros tenemos el poder y la influencia de Cristo para poder influenciar a cualquiera a conocer a aquel. Pero siempre digo lo mismo, a veces estamos negados a rendir alguna parte de nuestra vida que no nos deja ser vistos como María y perpetuar por la eternidad con nuestros actos. Pensemos ahora un poco más sobre este oscuro y cínico personaje. Dejemos a María de lado. Judas Iscariote, el apóstol del Señor. Y aunque esto no parece muy extraño, la Biblia nos advierte frecuentemente que siempre habrá falsos apóstoles, falsos creyentes, falsos maestros dentro del ámbito cristiano. Nuestra responsabilidad consiste en identificarlos a través de sus frutos. Si usted va a la Escritura, en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 23, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el Señor, estas personas hablan como ustedes, andan con la Biblia como ustedes, conocen las Escrituras, las enseñanzas de Jesús y a veces mejor que ustedes, pero las expresiones de su carácter sacan a la luz que simplemente es superficial, es la piel por fuera, pero su corazón es de un lobo rapaz. Por eso vamos a ver a hombres contumaces, dice la palabra. En los postreros tiempos el carácter de los hombres serán estos hombres amadores de sí mismos más que de las cosas de Dios. Dice vanagloriosos, soberbios, que llevarán a las chicas, dice a las mujeres, a las jovencitas, dice seducidas por su carácter a la doctrina del error. Estos hombres vienen a la iglesia, estas mujeres vienen y seducen a los siervos de Dios.
vistiéndose de espiritualidad, participando en algún ministerio, creyendo que por lo que hacen son hijas de Dios, pero cuando en realidad sus frutos son los frutos de ser hijos del diablo. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, no puede, perdón, el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conocerán. Es tremendo. El Señor nos deja una expresión muy sencilla. Lo que pasa es que a veces nosotros como hijos de Dios queremos ser más buenos que Dios. Vemos el carácter de estos hombres, de estas mujeres expresado dentro de la iglesia y queremos seguir teniendo más misericordia que Dios. Cuando Dios dice, si ustedes tienen una comunión íntima conmigo, pueden reconocer, pueden identificar, como dijo Juan en las cartas, en las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, a estos que andan de manera incorrecta, dicen, márquenlos, háganlo notorio, señálenlos, pero nosotros tenemos temor y a veces queremos ser más buenos que Dios. Cuando Dios te está marcando, por eso muchas veces somos lastimados, heridos, pastores que vemos destruidos por hombres y mujeres que fueron con apariencia de piedad, con esas ropas, esas vestiduras de cordero, pero por dentro eran lobos rapaces que no tuvieron piedad a la hora de sucumbir los ministerios. Aquí podemos apreciar en la actualidad, dadas las circunstancias de estos tiempos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, pastores asalariados que lo único que buscan es su propia gloria y enriquecerse con la ignorancia de la gente. La pregunta es, ¿dónde están estos apóstoles? Estos tiempos de tanta pandemia, de tanta enfermedad, no vi a ninguno más aparecer por la televisión sanando a los de COVID-19. No vi a uno. Vi a uno con guantes, máscara y cosas tratando de entregar mercadería, mostrando piedad. Cuando lo que podemos de discernir y entender que están encerrados en su casa, en su propia mentira, con remordimiento que los conduce a la muerte eterna. Estos son obreros fraudulentos que usan el evangelio para poder ganar y sacarle recursos a la gente que ignora la verdad de Cristo. Por eso Judas es ladrón y todo lo que practica en su doctrina. Estos son todos esos falsos maestros, estos que tienen una fe errónea, que están por el Señor por los panes y por los peces y no por lo que el Señor es. Con el tiempo se descubrió que era ladrón, que robaba de los ingresos que el grupo tenía y que los que él había sido encargado para su administración. Ya nos sorprende que después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, todavía siguiera cerrando su corazón. Hay una evidencia tan clara, pero aún es más de extrañar que continuara unido al grupo de los apóstoles durante tanto tiempo fingiendo ser lo que no era. Y para colmo, robando lo que pertenecía al Señor. Sin duda, los efectos de la caída en el hombre son muchos más profundos y permanentes de lo que muchas veces nosotros creemos. Los efectos de la caída son tan profundos que a veces nosotros no podemos apreciar la dimensión de estas personas hasta dónde han sido enterradas y son permanentes, porque podemos ver que Judas, teniendo todo para arrepentirse, persistió en la doctrina del error. No hay duda de que Judas era un hipócrita, dice, consumado, un maestro de la hipocresía y rey de las máscaras, capaz de expresarse de tal manera que no desentonara con el resto de los apóstoles. Pero todo esto era falso. Él no era un verdadero discípulo, sino solamente uno que había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso, que usaba palabras persuasivas para ocultar lo que realmente era. Pero finalmente todos descubrieron sus verdaderas intenciones. Podía criticar la devoción generosa de María y justificarse haciendo parecer su preocupación por los pobres, cuando en realidad lo único que era una nueva oportunidad para robar de la bolsa que tenían con sus apóstoles en común. Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaba en ella. Judas intentaba embellecer su pecado con el pretexto creíble y actuaba y adaptaba su palabrería para ocultar su pecado. Parecía uno de ellos a tal punto que sus consiervos nunca notaron. Pero cierto es que un hombre dominado por la codicia, el amor al dinero, esas eran las verdades
Eran las verdaderas pasiones que dominaban su corazón, que dominaban su alma. Déjame decirte, y cierro con esto, el diablo te promete mucho, te da poco y te quita todo. En todo caso, Judas era responsable de sus propias decisiones y llevaría al justo castigo, tal como lo explicó el Señor. Esto no hablaba de la predestinación, de que Judas estaba predestinado de antemano para hacer esto. No, no, no. Hablaba de que el escritor Juan, cuando escribe esto en el Evangelio, estos hechos ya habían acontecido y él estaba traduciéndolo, lo estaba transcribiendo para nosotros, guiado por el Espíritu Santo, y hablaba de que Judas tuvo hasta el último momento la gracia del Señor para poder arrepentirse. Pero estaba establecido que este hombre mejor lo hubiese nunca haber nacido, y no hacía referencia a que Judas no debía de nacer o que Judas estaba predestinado para condenación. No, Judas tuvo la oportunidad hasta el último día, cuando fue a entregarlo con la turba, y lo escogió con un beso y le dijo maestro, y le dio un beso señalando quién era al que habían que apresar. Y el Señor, mirándole a los ojos, le dijo, amigo, amigo. Qué tremenda expresión de amor, aun cuando sabía que iba a ser entregado. El Señor te sigue diciendo, ¿hasta cuánto estás dispuesto a que paguen o a entregar tu alma? Vemos a un mismo Judas entregándose a la merced de Satanás por 30 piezas de plata. Satanás lo que hizo fue vender su alma al diablo. Y cuando un alma pacta con el diablo, me maravilla un pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 15, que dice Pablo, hablo en términos humanos, un pacto una vez ratificado, nadie le añade ni le quita. Cuando un hombre pacta con el diablo, no hay hombre de Dios que pueda librarlo, sino el mismo Jesucristo que pactó, que hizo un nuevo pacto por nosotros. Por eso hay seguidores de Satanás, hay seguidores de Judas que siguen su doctrina y que creen que van a ser salvos porque hagan una obra de bien, cuando la única obra que el hombre puede hacer bien es arrepentirse y buscar a Dios de todo su corazón, entregándose al nuevo pacto que Cristo hizo por nosotros. A un pacto que fue ratificado, ningún hombre le añade ni le quita. Por eso nosotros somos, por la gracia de Dios, estamos en el nuevo pacto. Cristo murió por nosotros y hoy tenemos esa gracia de Dios para poder repartirla en este mundo que se pierde. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito, dice de él, más hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. La muerte de Judas. Alexander McLaren observó, nadie podría vivir cerca de él por 3 años sin llegar a odiarlo si no le amaba. Tremendo. Nadie podría vivir cerca de él por 3 años sin llegar a odiarlo si no le amaba. No puedes estar en el medio. Lo amás o lo odias. Lo recibís o lo rechazás. Eso es la gracia del Señor que hoy está sobre nosotros y sobre todos aquellos que escuchan este mensaje, que puedan dar el paso de fe, de recibir a Jesucristo como su Salvador. Es tremendo ver a este traidor en el círculo interno del reino de Cristo. Se convirtió en su propio verdugo, dice Morgan. Y hay muchas otras apreciaciones que podemos compartir, pero solamente quiero cerrar con esto cuando dice mejor lo hubiese nunca haber nacido. Es tremendo que él se ahorcó, o bien su cadáver podrido se cayó y la cuerda se rompió y cayó y golpeó sobre las rocas afiladas y se reventó, porque en Hechos 1:18 dice que Judas cayó, explotó. Su cuerpo, sus vísceras fueron esparcidas, y en el Evangelio de Mateo dice que se ahorcó. Este es el fin de cualquiera que negocia con el diablo, o mejor dicho, de aquel que peca, de aquel que pacta pecando con Satán. Este es el fin de todo hombre que rechaza a Jesucristo. El Señor está hablando que la destrucción no solamente del cuerpo, sino del alma, va a ser por la eternidad. Mejor hubiese sido nunca haber nacido, estar hoy pasando su eternidad en el infierno. Espero que podamos reflexionar sobre nuestro servicio, sobre lo que le estamos dando y de quién hemos creído. Y si estás en este Zoom y todavía podés darte cuenta de que quizás no has recibido al Señor como tu Salvador, que puedas arrepentirte, porque Él quiere librarte de la condenación, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Anhelo que esta predicación, que esta enseñanza, que podríamos seguir hablando muchísimo más, pueda ser de bendición para tu vida y puedas tomar la decisión correcta.
Y no te olvides que todos tenemos un frasco, una libra de nardo guardada en nuestro corazón que tenemos que entregar. Que el Señor te guíe en verdad a entregar esa libra de nardo que te cuesta tanto derramar sobre sus pies. Acordate que el enfoque perfecto es poder estar dispuesto a derramarlo todo a sus pies. Aún aquello que es vanidad, como dice el predicador y aflicción de espíritu. El conocimiento, la sabiduría, la riqueza y todo aquello que nos envanece. La belleza para esas jóvenes bonitas que a veces por la belleza de su corazón se envanecen y se transforman en seguidores de aquel que hoy está condenado y no seguidores de aquel que quiere salvar. Que podamos ser seguidores de Cristo, con el carácter y la doctrina apostólica de aquellos que siguieron a Jesús y que lo entregaron todo, aún sus propias vidas en sacrificio, porque muchos de ellos, hoy mártires, entregaron su vida, su cuerpo, que sea destrozado, aún pagando con su vida para servir al Señor. Que Dios te bendiga, gracias por este tiempo que podemos compartir, y me quedó mucho por compartir, pero es lo que el Señor tenía para nosotros.